Jesús Alfredo Naranjo Cantabrana. Soy enfermero especialista de esta área de psiquiatría y salud mental. Trabajo aquí en este hospital, en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. Y el tema que voy a exponer el día de hoy es psiquiatría de enlace. ¿Cuál es la importancia de nuestra función en esta área? De manera general, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver? Bueno, psiquiatría de enlace no nada más es una sola área de nuestra función, también está lo que es la psicología de enlace y por ende también de unos años para acá ha sido lo que es la enfermería psiquiatría de enlace. Es una de las áreas que están incursionando en esta actividad, en estas funciones, para poder tener un mayor beneficio hacia nuestros pacientes. Una definición de lo que es la enfermería o la psiquiatría de enlace, bueno, pues es que se dice que se ocupa de manera especial de la medicina psicosomática, todo lo que los pacientes refieren a través de su psicosis y de todos los trastornos somáticos que puede presentar ese paciente. ¿Qué es lo que en un momento dado se dice? Bueno, es la rama de la medicina que se ocupa de las relaciones entre los fenómenos psicológicos y sociales, pero basado en lo que son las funciones fisiológicas, las funciones biológicas, las funciones psicosociales, en el desarrollo, en el curso y en la resolución de todas las enfermedades adyacentes a estas patologías, así como la aproximación de un modo biopsicosocial al cuidado del paciente. De unos años para acá, en el cuidado enfermero, a través de nuestros planes de acción, de nuestros planes de cuidados, le hemos dado un enfoque más holístico, donde además de lo biopsicosocial, buscamos también lo que es el aspecto espiritual, la parte de las creencias de estos pacientes en el desarrollo de cada uno de sus contextos dentro de las enfermedades. De antecedentes históricos a nivel mundial, se dice que esto empezó desde el siglo XV, siglo XIV, donde era la filosofía lo que daba discusión entre lo que era la relación del alma y de las pasiones que la animaban a esta situación de estas creencias, así como el cuerpo que se manejaba dentro de su diagrama. Una de las primeras referencias escritas por un médico sobre la influencia de los estados de ánimo fue durante la Edad Media, y es el doctor Mondeville, es un cirujano francés que habló precisamente sobre los padecimientos físicos referidos en sus estados de ánimo. Sin embargo, dentro de la historia, a partir del siglo XVIII, aparecen con mayor frecuencia descripciones de enfermedades en las que el factor psicológico tiene más fuerza, o las enfermedades somáticas con mayor manifestaciones de comportamiento. Es a partir de este siglo cuando empieza a surgir ya de manera más establecida diferentes hospitales, manicomios, que enfocan lo que es el cuidado y el tratamiento para este tipo de pacientes. En 1812, el doctor Rush fue el primero en considerar que las enfermedades mentales debían ser un objeto de tratamiento por parte de la medicina como enfermedades físicas. Y esto es muy importante porque hasta antes de esa fecha, los enfermos mentales, o los locuaces, como les llamaban en aquel entonces, pues eran atendidos por monasterios religiosos, por actividades de benefactores a este tipo de pacientes, pero nunca estaban enfocados desde el punto de vista de medicina. Es ahí, a partir de estas fechas, cuando se empieza a dar ese cambio en este tipo de atenciones. En el siglo XIX
ya la psiquiatría se independizó de las demás ramas de la medicina como una disciplina autónoma. Es donde ya empieza a manejar su propia identidad dentro de la medicina para poder empezar a tratar a este tipo de pacientes. Con ellos, como se dice, ya empezaron internamientos en asilos, en monasterios, en manicomios para este tipo de paciente psiquiátrico. En el siglo XX, el papel de la psiquiatría en el Hospital General ganó importancia con el descubrimiento de psicofármacos y la comprensión de la salud de manera holística. Es a partir del siglo XX cuando lo que es la psiquiatría de enlace empieza a tener mayor apertura y una mayor relación. Es a partir de 1970, 1980 cuando la psiquiatría de enlace pasa a ser una subespecialidad de la psiquiatría general. Entonces es a partir de ahí cuando se vienen esos cambios en la mejora de este tipo de pacientes que no están internados dentro de un hospital psiquiátrico, son los que están atendiéndose en la comunidad o en los hospitales generales. Después de esto, de la psiquiatría de enlace, es cuando empiezan a surgir las demás áreas del sector salud, que es la psicología, la enfermería, trabajo social y todas esas áreas, esas ramas del área de la salud, en atención al enlace entre los pacientes y los hospitales no psiquiátricos para la valoración de este tipo de pacientes. En México, como se dice en la historia, fue cuando llegó la invasión europea a través de las órdenes cristianas, pues se dio de un carácter religioso 100% este tipo de atención, con lo cual estaban atendidos pues este tipo de personas. Nunca se valoró desde el punto de vista de medicina en esas épocas. Es más, por ejemplo, la psiquiatría se ejercía en el hospital de San Hipólito, que era para hombres desde 1566, y para las mujeres era el Hospital del Divino Salvador en 1687. Están en la región del área de Tlalpan, cerca de lo que es el Instituto Nacional de Psiquiatría y lo que es el Hospital Fray Bernardino, las ubicaciones de estos dos hospitales en aquel entonces. En 1910, la psiquiatría en México da un cambio abismal cuando se inaugura el famoso manicomio general de la Castañeda, que hasta hoy en día todavía sigue vigente ese edificio, más no en la atención a pacientes psiquiátricos. En 1930, varios psiquiatras mexicanos modificaron lo que es la cuestión de la posible atención de un paciente psiquiátrico, y ellos ya empezaron a valorar el posible cambio a través de exámenes de laboratorio apegado a las clasificaciones internacionales de las enfermedades para unificar los criterios que pudieran existir. Y en 1968 surge, a través de un programa que se dio a nivel nacional, lo que fue el proyecto de granjas para enfermos mentales, con 9 hospitales en diferentes estados de nuestro país, buscando que la terapia ocupacional que se les iba a brindar a ese tipo de pacientes, pues iba a servir como una rehabilitación. Este hospital es uno de ellos que todavía permanece vigente desde ese proyecto de las granjas para enfermos mentales. Salvo mi conocimiento, solamente de ese proyecto, de esos 9 hospitales, solamente quedan vigentes 2, que es el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte en Hermosillo y el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur en Oaxaca. Son los únicos 2 que quedan vigentes. De ahí en fuera, todos los demás pues ya han ido desapareciendo en ese contexto, en esa área. Bueno,
Bueno, ¿cuáles son los conceptos que podemos manejar nosotros como psiquiatría de enlace? Bueno, volvemos a reiterar, es el área de la psiquiatría que incluye todos los diagnósticos, todas las terapias, todas las pedagogías de enseñanza o de investigación en los servicios no psiquiátricos de un hospital general. Esa es la clave. Y la orientación del rol de un psiquiatra de enlace ha recibido considerables atenciones en base a estas dos posibles interconsultas que se pueden brindar. La primera es la que es orientada al paciente, es la que se da desde el punto de vista de la necesidad del paciente, y esto es para buscar aliviar sus síntomas, su dolor emocional o sus movimientos con los recursos cognitivos y familiares para enfrentar la enfermedad. Sabemos por experiencia que al inicio de cada una de estas enfermedades o trastornos mentales que pudiera tener una persona, durante sus inicios, tal vez el familiar, la comunidad, sus compañeros de trabajo lo apoyen en esa cuestión. Sin embargo, si no hay un buen apego terapéutico a este tipo de actividades, y no estoy hablando solamente de los psicofármacos, sino de todos los contextos que se manejan, se pueden llevar a cabo. Sin embargo, cuando ya no hay esta valoración, entonces es cuando se viene el abandono por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de los compañeros, y es cuando se va viendo mermado esa orientación del paciente. Es lo que se busca evitar en este tipo de área de psiquiatría. La otro aspecto es cuando es orientada por el médico que no es psiquiatra, y lo que busca es una colaboración conjunta entre el no psiquiatra o el médico internista, el médico cirujano, el médico pediatra, el médico urgenciólogo, para una valoración en conjunto con el psiquiatra de enlace de ese hospital, para poder valorar a un paciente en diferentes aspectos que él pudiera tener. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, valorar el transcurso de la enfermedad de esta persona y en un momento dado ajustar las dosis en su tratamiento psicofármaco para lograr una recuperación de él. A nivel nacional, la mayoría de las interconsultas que son en los hospitales generales en nuestro país, el 50% es para evaluar problemas de comportamiento de esta persona, y el 23% es porque el paciente está negativo a aceptar el tratamiento u otras recomendaciones médicas. Y de ahí en fuera ya viene todo lo que es valoración del riesgo suicida, descartar depresión y todo lo demás. ¿Ok? Cuadros comparativos. A nivel mundial hay dos referencias que se hacen énfasis en ella. En Europa, en España, se hizo un estudio de un hospital privado, el Hospital Herrera Castelo, que habla de una morbilidad psiquiátrica del 30% del total de sus pacientes que tenían internados ahí, cuando la tasa ideal de interconsulta para psiquiatría de enlace era específicamente de un 10%. Eso es lo que ellos buscaban como un tope. Sin embargo, incrementó esa situación. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, en estos hospitales españoles la tasa de incidencia es de un 3%, mientras que la tasa europea es del 1.5%. En este hospital que estamos hablando, lo que dice es que las valoraciones para psiquiatría de enlace oscilaban entre el 3% de 100 pacientes para poder darlos de alta. O sea, ¿qué es lo que está dando a entender esto? Que un paciente, antes de irse a su
a su casa después de una cirugía donde el paciente no tiene problemas psiquiátricos, siempre es de todos modos valorado por el psiquiatra de enlace de ese hospital para darle una guía en cuestión de posibles repercusiones que pudiera tener estos pacientes o los familiares con respecto a su enfermedad, sobre todo las enfermedades terminales. Eso es lo que se busca. En el Reino Unido se hizo otro estudio a nivel nacional en ese país y se vio que el 39% de las valoraciones por psiquiatría de enlace estaban enfocadas a lo que es el intento o el riesgo suicida. El 19% habla sobre lo que es la depresión y la ansiedad. El 18% habla sobre lo que son específicamente las enfermedades o los trastornos psiquiátricos. Y el 12% habla sobre lo que es el alcoholismo, la abstinencia de sustancias, así como la demencia y el delirio de este tipo de pacientes. Reino Unido es un parteaguas en la valoración de la psiquiatría de enlace porque es lo que está dando referencia a nivel europeo en la valoración de este tipo de situaciones y es de donde han salido más psiquiatras de enlace a nivel Europa. En México hay un estudio del Hospital General de México de su área de psiquiatría de enlace. En el 2011-2012 hicieron un estudio. El segundo semestre del 2011 y el primer semestre del 2012 valoraron a 207 personas que están ahí referidos a esa área de psiquiatría de enlace en el Hospital General de México. Ahí lo que se vio es de que el 57% eran mujeres y generalmente tenían todo tipo de área de ocupacional y la gran mayoría, el 43%, eran desempleadas y el 36% eran amas de casa y ahí sucesivamente profesionistas y todo lo demás. La segunda tabla de este ejemplo que estoy viendo es de que el porcentaje de interconsultas solicitadas al servicio de psiquiatría de enlace del Hospital General de México era de 100 consultas, 37 eran de medicina interna, 11 eran de neumología, 9 eran de cirugía general y todas las demás de diferentes áreas. ¿Y cuáles eran los diagnósticos psiquiátricos de estos pacientes que recibieron interconsulta por el servicio de psiquiatría de este ejemplo durante un año? Pues fueron más que nada trastornos adaptativos. Lo que buscaban era no enfermedades mentales, no trastornos mentales, sino adaptarse a la nueva forma de vida y de valoración de su enfermedad no psiquiátrica en el enlace con su familia y con la sociedad. Ese trastorno adaptativo es lo que buscaron para ellos, darle mayor fuerza en que no cayeran en una depresión, en que no cayeran en tipo de enfermedades que pudieran dañar su mejora de vida. Dentro de los modelos teóricos, lo que pongo con esta tabla a grandes rasgos es que se valoran 3 modelos teóricos a nivel mundial en lo que es la psiquiatría de enlace. Es desde el enfoque biológico del paciente, el psicológico y lo social. Esos 3 aspectos, biopsicosocial, es lo que nos da la pauta para poder entender con estos pacientes cuál es el área en el que vamos a trabajar más ese aspecto. Y hay diferentes tipos de enfermedades, desde los trastornos ficticios hasta los trastornos validados, donde se les da un tratamiento específico, que puede ser soporte, que puede ser una psicoterapia breve, que puede ser farmacoterapia, o que puede ser orientación
realista, y la gran mayoría, y es una triste realidad que vamos a hablar en este aspecto, muchas de estas áreas, lo que son las psicoterapias breves, lo que es en un momento dado la orientación y todo, enfermería es quien debe en un momento dado de llevarla a cabo. Sin embargo, nos hemos deslindado de esa responsabilidad y a nivel extra hospitalario nosotros quedamos inmersos en esa cuestión. Y más adelante lo vamos a ver, enfermería, en psiquiatría de enlace, es la parte medular de esta actividad y es la parte importante que debemos de llevar a cabo. Sin embargo, la triste realidad en nuestro país es que nos dice que no es así como lo estamos llevando a cabo. Como les digo, ¿cuál es la importancia de enfermería en la psiquiatría de enlace? Bueno, se ha observado que es un papel importante en el funcionamiento conjunto durante la actuación psiquiátrica. ¿Qué es lo que se hace? Número uno, eleva la sensibilidad de las necesidades psicológicas y psiquiátricas de los pacientes. Número dos, su tolerancia es aumentada hacia las conductas que son desviadas a través de su padecimiento. Evita conflictos derivados de las conductas que son poco ortodoxas. Y lo último es de que identifica de una manera precoz las complicaciones de su trastorno mental. Seamos realistas. Nosotros, enfermería, pasamos 24 horas del día en contacto directo con el paciente. De turno a turno nos estamos entregando lo que el paciente está haciendo en su conducta, en su valoración y en su atención. Sin embargo, algo que detectamos a tiempo y lo entendemos y lo hacemos llegar a los médicos, desgraciadamente no tenemos el enfoque que deberíamos de tener tanto en el hospital psiquiátrico como en el hospital no psiquiátrico, en psiquiatría de enlace desde el punto de vista de enfermería, es de que debemos de empujar más para que esto sea algo que nos refuerce, que nos dé identidad ante las diferentes ramas de la salud y específicamente con medicina. Desgraciadamente, nosotros los enfermeros y muchos de ustedes que están aquí se han puesto y han debatido con médicos y les han dicho, oye, fíjate que puede ser esto, esto, esto y esto lo que está pasando con el paciente. No, o sea, yo médico digo que